Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Los Historiadores. El día de hoy nos acompaña un invitado especial. Se trata de Carlos Guerrero Samaniego, licenciado en Pedagogía de la Historia, director del Instituto Nacional Garciano, escritor e hispanista. Con él vamos a tratar un tema muy importante en la historia ecuatoriana sobre un personaje que ha situado a historiadores en los extremos. Hablamos de Gabriel García Moreno, un presidente que no ha dejado a nadie indiferente. Pero antes de hablar con nuestros invitados, vamos a proyectar un video donde vamos a conocer un poquito más de este interesante personaje. Gabriel García Moreno fue un político ecuatoriano que desempeñó un papel destacado en la historia de Ecuador como presidente en dos periodos. El primero de 1861 a 1865 y el segundo de 1869 a 1875. Nacido en Guayaquil en 1821, se destacó por su ferviente catolicismo, su fuerte liderazgo y su visión de un Estado basado en valores religiosos y conservadores. Durante su gobierno promovió la educación religiosa, fortaleció la influencia de la Iglesia Católica y declaró al país como República del Sagrado Corazón de Jesús. Implementó reformas importantes como la creación de instituciones educativas, el desarrollo de infraestructuras y la modernización del sistema judicial. García Moreno fue una figura polarizadora, alabada por su capacidad administrativa y criticada por su autoritarismo. Su mandato terminó trágicamente cuando fue asesinado en Quito en 1875, un acto que conmocionó al país y marcó el final de una era en la política ecuatoriana. Muy bien, Carlos, bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias, totalmente agradecido de estar invitado a su programa Los Historiadores. Carlos, ¿cuál es el papel o a qué se dedica el Instituto Nacional Garciano que tú presides? Ya, el Instituto Nacional Garciano fue concebido por don César Pérez Moscoso, quiteño. Él lo fundó un 24 de diciembre de 1956. ¿Por qué razón? Para reivindicar la figura histórica de don Gabriel García Moreno. Porque en ese momento, si nos ubicamos en tiempo y espacio, había un problema aquí a nivel de Guayaquil, que era la famosa batalla del Monumento, que es donde el monumento de don Gabriel que se ubica en el Parque Victoria, ¿ya? En el Parque Victoria. Entonces, el Instituto Nacional Garciano escribió un libro llamado La batalla del Monumento. Básicamente estos fue ¿De qué se trataba la polémica? ¿Cuál era la polémica con ese monumento? La polémica es que por los años 40, 50, Del siglo hubieron, pasado. sí, del siglo pasado, hubieron movimientos como patrióticos. Entonces cada quien quería poner su prócer. Algunos querían a Aldo Calderón, otros querían a Eloy Alfaro. Y bueno, hubo la oportunidad de García Moreno, pero como había esta leyenda negra de García Moreno, siempre se puso un pero. O sea, pero la ubicación, pero el espacio, el horario, o sea, y cuando por fin se consigue el permiso, viene el alcalde de esa época, Sac Bucarán, y dice que no da la razón de por qué, y la razón era por la leyenda negra. Entonces, O sea, hubo gente que se acercó donde el alcalde le claro, dijo, el propio don César Pérez Moscoso. pero quiero decir para la negativa inicial. ¿O fue una decisión tomada por el alcalde? ¿Dijo no por la leyenda negra? ¿O Claro, fue por la leyenda negra y aparte, digamos, no creo que peque con el decir por la ideología, porque García Moreno representa lo que es el espectro de derecha, mientras que Assad Bucaram es el espectro de izquierda. Entonces, en el caso de Assad Bucaram estaba muy complaciente con la idea del monumento de Eloy Alfaro, más no con la de García Moreno. Entonces, y perdón que lo interrumpa, aquí sí, le hago una pregunta. O sea, ¿este espacio estaba definido para ser colocado algún monumento conmemorativo a alguien? En esa época se estaba definiendo a quién. Eloy Alfaro, García Moreno. sí, entre los dos, sino que
había un monumento para el espacio de García Moreno, pero dijeron, no, ahí se pone el monumento del bombero. Después se decidió por casi el aeropuerto, donde antiguamente se ubicaba el monumento de Alfaro. Y entonces dijeron que no, que ahí tampoco el de García O sea, Moreno, sino que se ubica el de el de Alfaro. García Moreno se fue difiriendo, difiriendo y Difiriendo. moviéndoselo y nunca se concretaba. Exacto. Entonces después eh, alguien sugirió el Parque Victoria porque iba a haber un monumento, incluso haciendo mi investigación, por los años 30 hubo una tentativa de hacer un monumento a Atahualpa, cosa que nunca se produjo. Incluso antes del monumento a Atahualpa iba a haber un monumento a Doc Calderón, porque el Parque Victoria antiguamente se llamaba a Doc Calderón. Esos dos, esos dos intentos de monumento fracasaron. Entonces, como había el espacio, el instituto pidió ese espacio y sí, dieron el permiso, pero cuando se encuentra con el alcalde Azabucarán, él dice que no. Entonces, ¿cómo se puede demostrar que era el lugar ideal? Si tenía algo que ver con García Moreno. Entonces el instituto investiga e increíblemente el parque se llama La Victoria porque hay una batalla y una victoria. Entonces, esa batalla y esa victoria la consiguió García Moreno. O sea, gracias al esfuerzo titánico de estos miembros del Promonumento de García Moreno y del Instituto Nacional Garciano, se pudo comprobar hasta la saciedad de que todos los elementos históricos configuraban que García Moreno es el que ganó la batalla de Guayaquil. Entonces, El año, perdón, de la batalla. ya el 24 de septiembre de 1860, que incluso en los años 60 del siglo pasado, cuando estaba el gobierno militar, se decretó que eso es una fiesta cívica de segundo orden, que es una fiesta cívica de segundo orden que se tiene que enseñar en la escuela, colegio y si es posible en las universidades, pero no hay feriado, ya, o sea, Ok, eso es se una la fiesta, conmemora, sí, se pero sí. conmemora, pero no hay feriado. No es como de primer rango como un 24 De de mayo. mayo, un 9 de octubre, ya un 10 de agosto ya, porque ahí sí va a incluir el feriado. Aquí te hago la pregunta. Entonces, el Instituto Nacional Garciano nace por la necesidad o uno de los motivos fue la polémica por este monumento y también por la necesidad de empezar a desmentir Exacto, sí. esta leyenda negra que se ha configurado alrededor de Gabriel García Moreno. Y ahora quisiera un poco entrar en esa materia. ¿Cuál es la leyenda negra tejida? Cuáles tú dirías que son como que los puntos principales de la leyenda negra que rodeó y que sigue rodeando a Gabriel García Moreno? Bueno, son varios. Ejemplo, Los más uno, importantes, tres, por ejemplo. siempre se dice que fue un tirano, siempre se dice que fue un dictador, que fue sanguinario, que realmente el motivo de la muerte fue, entre comillas, un lío de falda, y así, varias cosas más. Entonces el Instituto Nacional Garciano nace para combatir esta leyenda negra y cómo ha logrado reivindicar su figura. Por ejemplo, ¿qué empezarías tú destacando de la figura de Gabriel García Moreno, presidente del Ecuador? Bueno, es que en verdad García Moreno, sin exagerarte, es una figura comparable a Abraham Lincoln. Si tú investigas la vida de Abraham Lincoln, cuando Abraham Lincoln estaba en vida, tuvo que hacer ciertas tomas de decisiones muy fuertes que la gente las criticó en su momento y le dijeron, sí, eres un sanguinario, eres un tirano, pero pasó el tiempo y la gente dijo, ah, wow, no, tuvo razón Abraham Lincoln. Incluso pues tiene un monumento famosísimo. Lo malo es que aquí creo que no nos hemos dado tiempo como ecuatorianos de apreciar la figura y grandeza de García Moreno, porque incluso, no sé si se sabía, García Moreno y Abraham Lincoln eran amigos epistolares, se Ok, escribían se cartas. escribían cartas. Sí, incluso cuando Abraham Lincoln muere, García Moreno decreta 3 días de luto nacional. ¿Ya? Entonces, e incluso cuando los conspiradores se reúnen para matar a García Moreno, eh, Juan Cornejo, que era el más jovencito, y De los él, sí, de conspiradores. los conspiradores, y él estaba entre la duda de si matarlo o no, porque él quería era o cárcel o destierro, pero todos dijeron, no, tiene que morir. Dice, esto tiene que ser como la Revolución Francesa, si queremos un nuevo Ecuador es a precio de sangre. Y entonces dice,
pero ¿y si nos pasa como Norteamérica con Abraham Lincoln? Porque parece que cuando murió Abraham Lincoln sí como que se desequilibró un poco el orden de Estados Unidos momentáneamente, ¿ya? Entonces, para que vean el paralelismo que pone Juan Cornejo, y estamos hablando en ese tiempo, entonces, a pesar de que era un enemigo, eh, y creo que en verdad Juan Cornejo sí era bien amigo de García Moreno, sino que se dejó contaminar de sus compañeros, porque realmente cuando se consume el crimen, la mamá y la hermana le mandan botando de la casa, porque él era bien, fue una persona bien ayudada por García Moreno y la mamá y la hermana eran recontra Garciana, entonces no le aceptaron, no le aceptaron. E incluso él tuvo que ir al bosque y cuando mandó al mayordomo a ver ropa, ahí es que la gente se da Cuando cuenta. dice que se tuvo que ir al bosque, o sea, se tuvo que refugiar Sí, en una parte agreste. claro, para que no le coja a nadie ni la policía. Sin embargo, él manda a un indiecito a que le lleve la ropa limpia. Entonces la gente le sigue y él se mete pues en los matorrales y la gente le tira fuego, o sea, para que él salga. Y él sale. Es el único de los conspiradores que se arrepiente. Él sí dice, me arrepiento de haber cometido este crimen. Todos los demás no. Ellos dijeron, nos alegramos de haberlo asesinado. Carlos, no quisiera todavía tocar la parte del asesinato Ok, porque quisiera dejarlo un poco más más adelante. adelante. O sea, exacto. Retomemos ahorita la parte, y esto que considero como muy importante, de la obra magna que consideras tú hizo Gabriel García Moreno por el Ecuador. Ya, bueno, sí, me perdí el hilo. Comenzando. Es como cuando tú ves tramas históricas, digamos, hay una línea de tiempo y hay un personaje necesario. O sea, ese personaje sí o sí, para bien o para mal, tiene que existir, porque si tú eliminas ese personaje, se elimina la trama histórica, increíblemente. Entonces, eso sucede con García Moreno. Tú puedes eliminar cualquier personaje del Ecuador y la trama histórica de una u otra forma se direcciona. Si tú eliminas a García Moreno, no es una exageración, desaparece el Ecuador. Así de sencillo. Incluso Benjamín Carrión en su época fundó un movimiento que se llamaba el movimiento de la Segunda Independencia, pero todo el mundo dijo que Alfaro no hizo una segunda independencia. La segunda independencia la hizo García Moreno ganando la batalla de Guayaquil, ¿ya? Incluso por ahí creo que se hizo un sello postal de los 100 años de la victoria de Guayaquil en 1960. Entonces, esa es la grandeza de García Moreno. ¿Por qué? Porque ahora sí entramos en cuestión histórica. Vinieron la crisis de los años 1858 y 1859. Estaban los presidentes Robles y Urbina. ¿Qué pasa? Que estos presidentes llevaron al Ecuador a crisis económicas, estaban negociando vender la Amazonía, las Galápagos, e incluso Robles tuvo la osadía de trasladar la capital a Guayaquil. Entonces, como que todo ese cúmulo de cosas no le gustó a la gente. Entonces, el Ecuador se fraccionó en cuatro partes. Una parte se fue el poder a Guayaquil, otra quedó en Quito. En esa parte que quedó en Quito hubo un triunvirato y ahí García Moreno es el líder principal de ese triunvirato, ¿ya? Cuenca también se separa, pero Cuenca tuvo una discusión interna. Entonces, gracias a esa discusión interna, sale lo que conocemos hoy como la provincia de Loja. Entonces, ahí sale Loja. Entonces, el país estaba en cuatro divisiones y corría el riesgo de desaparecer. Desintegrarse. Exacto. Entonces, aquí viene la figura titánica, férrea de García Moreno. Que cohesiona otra vez. Cohesiona, sí, porque incluso aquí sí voy a contar un detalle, porque después me dicen que solo hablo a favor. Antiguamente sí se lo acusaba a García Moreno traidor. ¿Por qué? Porque la gente estaba cansada del presidente Robles. Entonces vino el presidente Castilla, que era el presidente del Perú de la época, y le sugiere a los patriotas que le dan los armamentos, que le dan las facilidades de rodear el Ecuador para sacarlo a Robles. Entonces García Moreno con otro ilustre guayaquileño se ponen de acuerdo. Y entonces la gente siempre dice que eso fue traición, ¿no? O sea, le engañaron. Entonces cuando García Moreno sabe las intenciones de Castilla, entonces se hace para atrás y él trata de armar un ejército. Pues, o sea, porque siempre se acusa de ser, no es que García Moreno fue el que nos metió en el problema y García Moreno es el que nos quiso sacar el problema. No, o sea, aquí fue un engaño general, se engañó a todo el mundo. Entonces, O sea, en este episodio, según tu análisis, en realidad
García Moreno fue engañado. Ajá, sí. Incluso hay bastantes historiadores que están de acuerdo en eso, o sea, sopesando toda la información. Entonces, García Moreno reúne un ejército, pero aquí hay un pequeño detalle. Eh, Hay conspiraciones y bueno, García Moreno castigaba las conspiraciones. Ejemplo, una de las conspiraciones fue latillar al general Ayarza, que según la leyenda negra le da 500 azotes, no, no son 500, bueno, fueron 40, que bueno, sí, sí es una cantidad fuerte, pero es que García Moreno quería un simbolismo, o sea, que Ajá. decir, si tú vas a dar información, porque esto era crimen de patria, pues estábamos en la guerra, entonces aquí eran tres cosas, o era Pero bueno, castigo estamos hablando que ejemplar, este general era Ayarza, ¿verdad? sí, Era un anciano. claro, estuvo en la Tenía época de Bolívar, cuántos años tenía Ayarza en el momento de que fue azotado por órdenes? yo, 74, algo así. algo sí, O ya sea, era ya era mayor. un hombre mayor. Era un veterano de guerra. Y Incluso aparte, estuvo en las guerras de Bolívar. Por eso le dijeron a García Moreno, ¿por qué le va a hacer eso a un veterano? Y dijo que él ya estaba cansado de que estos militares estuvieran vendiendo información al enemigo. Entonces ujú. él dijo, necesito poner un ejemplo. Entonces eso lo hizo con Y, Ayarza. y sabes que también quisiera dejar lo de Ayarza, o sea, estos castigos o Claro, estas ejecuciones, inclusive Ayarza, Santiago Viola, Maldonado. Vallejo, por ejemplo, José María Vallejo. Vamos a dejarlo para un bloque. ¿Cuál fue, entonces, tú estás haciendo, por ejemplo, o hiciste una comparación, un paralelismo entre Gabriel García Moreno y Abraham Lincoln? Ajá, Y también mencionaste esto de que si uno sacaba o saca un personaje histórico de la línea exacto. histórica, es muy difícil que esa línea retome otra vez. En algunos casos ¿Qué, no, sí. qué, por ejemplo, consideras tú si García Moreno desaparecía antes del momento en que desapareció? ¿Qué cosas, por ejemplo, no hubieran sucedido en el Ecuador? No sé, No existía el la, país. no existe en el país, el ferrocarril, Exacto. ese tipo de obras, por ejemplo, que realmente es algo que hay que reconocerle a García Moreno. ¿Cómo él enfrentó eso? ¿Cómo sacó esas cosas de la nada? Por ejemplo, hasta la Escuela Politécnica, Ujú, sí. inclusive. Háblanos un poco de esa obra de García Ya, Moreno. la obra de García Moreno, todo lo que tú nombras se destaca más en su segundo periodo, Ok. ya que algunos historiadores le llaman el sexenio de oro de García Moreno, porque fueron 6 años. Y entonces García Moreno lo que hace es eh, mejorar la economía del país. Ya con esa mejora, traes los diversos maestros de todo tipo de arquitectos, pintores. ¿Para qué? Para crear la Universidad Politécnica, O ¿ya? sea, antes de García Moreno no había sucedido una cosa así. No, no había No, un mandatario que trajera en masa a toda esta gente profesionales, digamos, como no, no, no había existido no. O eso. sea, tal vez alguien que tal vez se le aproxime un poco es Vicente Rocafuerte, un poco, pero García Moreno sí, sino que tal vez lo que sí se le critica a García Moreno es que siempre todas estas personas eran bajo la tutela de la Iglesia Católica, ¿ya? En el caso de Vicente Rocafuerte puede venir liberal, puede venir católico, puede venir judío, ¿no? En el caso de García Moreno, su piedra angular era el catolicismo. O sea, con esto tampoco vamos a decir que García Moreno es un fanático religioso, porque incluso si tú vas a Quito y a Guayaquil, el cementerio católico tiene al lado el cementerio protestante y es García Moreno es el que da el permiso para los dos cementerios. ¿Por qué? Porque tenía la idea de que, porque antiguamente si uno era protestante se lo tenía que llevar a otro país que si tuviera esos tipos de cementerio o ese tipo de credo. Entonces García Moreno era una persona, ¿cómo te puedo decir? Un poco más abierto en ese tipo Sí, de más cosas. abierto y más práctico, esa es la palabra, Ya. práctico, no se complicaba. Incluso otro ejemplo es sobre lo que tú dijiste. Creo que en el siglo XIX lo que podíamos llamar un primer mundo, ¿no? Porque es un concepto más propio de nuestra época, era que un país pudiera tener su ferrocarril y García Moreno se lo dio. Incluso ese paralelismo, el primer ferrocarril que tiene Norteamérica se lo da Abraham Lincoln. Ahí está el paralelismo. Incluso otro punto era si un país podía hacer
su primer sello. García Moreno también saca su primer sello. Incluso este 1 de enero de 2025 son 160 años de haberse hecho el primer sello bajo el gobierno de él. Y entonces, porque se hizo un primero de noviembre de 1865, o sea, incluso 10 años antes de morir el propio García Moreno. Y en cambio en ese año sí muere Abraham Lincoln. Abraham Lincoln muere en 1860. ¿Cuáles fueron otras primeras veces de Gabriel García Moreno en la historia del Ecuador? ¿Fue el primero en realizar qué cosas, por ejemplo? Fue el primero, por ejemplo, en hacer construir un panóptico, si no me equivoco. Sí, también te cuento que fue el presidente que hizo que también se haga la división territorial del país. No había división territorial. Él un 29 de agosto de 1863, si no me equivoco, él hace la división, divide a todo el país en provincias. Incluso es el primer presidente que hace que las votaciones sean globales e incluso secretas, e incluso le baja las condiciones para que la gente tenga más acceso al voto, porque antiguamente los presidentes eran elegidos a dedo. Entonces, García Moreno O es el sea, presidente más tú tenías que democrático. tener propiedad. O sea, Sí, si tú no tenías un terreno, tierras, no podías no votar. podías votar, exacto. García Moreno disminuye eso para que la gente tenga esa. Para abrir un poco más el abanico de votantes. Sí, e incluso como estamos acostumbrados a las consultas populares, incluso García Moreno lanza la primera consulta popular, incluso lanza el primer censo. García Moreno hizo el primer censo nacional. Sí, el primer censo nacional. Bueno, o sea, en lo que es época republicana, porque igual sí, en la época hispánica, España también tenía una forma de censar, ¿ya? Ejemplo, después vendrá el censo propiamente dicho ya con Alfaro, que ya es con la cédula. Ok. Esa es la diferencia, porque uno puede decir no, pero sí, la diferencia es que con García Moreno, básicamente el método era como lo hacía la Iglesia Católica, porque, como vuelvo y repito, la piedra angular de García Moreno es la Iglesia Católica, y eso se va a encargar después de 20 años Eloy Alfaro de hacer esa división Iglesia-Estado, cosa que realmente también García Moreno sí también tiene ese primer punto. Él sí hizo la división Iglesia-Estado. Ahorita que estás mencionando a Alfaro como, no sé si sería lo apropiado en el aspecto del censo, como continuador de la obra de García Moreno, pero por ejemplo, hay algo que se dice mucho y la gente tal vez no es muy consciente, porque bueno, uno dice el tren y automáticamente lo asocia al Faro, pero ¿qué tan cierto es que en realidad el iniciador de, del proyecto del tren fue García Moreno? Sí, el proyecto de tren fue García Moreno. ¿Qué tanto avanzó en vida de él? ¿Qué tanto se impulsó eso? O sea, digamos, materialmente hablando. Ya, él puso 44 kilómetros de vía férrea, ¿ya? Incluso aquí hay una anécdota interesante. Él estaba inaugurando una obra y tenía un amigo francés y un amigo norteamericano. Entonces le pregunta, ¿por qué no se anima a hacer ferrocarril? Y dice, no creo, es algo ambicioso, dice, pero si ha logrado estas obras, se le hace fácil un ferrocarril. Entonces dice, puede ser. Entonces se le entró como el gusanito a García Moreno averiguó con la asamblea y se dio cuenta que sí había un capital inicial, porque bueno, el deseo del ferrocarril sí había, creo que también incluso Juan José Flores tenía pero no había las arcas. Entonces resulta que con García Moreno, como hizo un buen desempeño en su primer gobierno y los dos subsiguientes hicieron algo más, se reunió un capital. Entonces, si no me acuerdo, si no me falla la memoria, él contrata a un norteamericano de apellido McLean. Entonces él hace traer dos maquinarias, ¿ya? Incluso tanto era el afán del pueblo que a las maquinarias, las dos locomotoras, a la una le dice García Moreno y a la otra le dice eh, José Vicente, creo que es el nombre del vicepresidente. Entonces García Moreno se pone molesto y dice, no, yo, O yo sea, no quiero propagandas. o sea, el Dijo, pueblo fue el que le puso estos claro, apodos a las sí, él locomotoras. dijo, yo no quiero propaganda política. Entonces, la una locomotora se va a llamar Guayaquil y la otra se va a llamar Quito, porque esa era la idea de García Moreno, que las locomotoras lleguen a Guayaquil y a Quito, pero realmente la locomotora creo que salió de una parte de la sierra que se llama Zimbabue y Ajá. llegaba un poquito Esto es en Alausí.
Sí, y llegaba un poquito antes de Durán. Ok. Entonces, eso era 44 kilómetros. Pero realmente García Moreno sí tenía planificado todo el tramo, pero con su muerte se truncó ese proyecto. Que dicho sea de paso, ese tramo era uno de los más bonitos también del tren, ¿no? O sea, y conectaba prácticamente la sierra Claro, exacto. Digamos, era el punto estratégico. Ajá, Solo faltaba desarrollarlo. ok. Ya, entonces, ahí vendrán los... Entonces solamente como para dejar unos puntos claros, Ya, el ferrocarril o el proyecto inicia ya no solamente como proyecto sueño, sino como como una una cosa realidad. material con García Moreno, y García Moreno construye Claro. una vía de 44 kilómetros, y también hubo maquinaria, o sea, hubo locomotoras, hubo tren. Claro, te cuento una Y curiosidad. perdón que te Ya. pregunte esto, ¿cómo fue para, no sé si existan testimonios, pero cómo haber sido para esta gente, para los habitantes, los ecuatorianos de aquella época, donde la tecnología en nuestros territorios era una cosa casi inexistente? De repente ver estas máquinas funcionando, ¿cómo se debe haber sentido eso? Claro, para ellos es un gran acontecimiento. No tanto para García Moreno porque él Él, dos él veces había viajado y él él había había visto, viajado 2 veces a Francia, entonces acuérdate que la Francia del siglo XIX era la capital del mundo, entonces toda novedad era Francia o Inglaterra, entonces él vio todos los inventos, él estudió bastantes materias, por eso es que él hace la Politécnica, o sea, esos conocimientos él quería que también la gente lo tenga, ¿ya? Y un dato interesante, antes de morir García Moreno, un 3 de junio de 1875, García Moreno, por medio de los jesuitas de la Escuela Politécnica, cogen 120 baterías Bunsen y con una palanca las enciende. O sea, la primera luz eléctrica que se enciende. Básicamente, e incluso hay alguna historia que dice que esto es un hito histórico y se debería de luchar porque es la primera vez que una luz eléctrica artificial se enciende en todo el mundo. O sea, y ok, no sería estamos hablando solamente del Ecuador, estamos hablando a de nivel todo el mundo. mundial. Incluso la primera bombilla eléctrica aparece después de 3 años con Thomas Alva Edison. Entonces, la encendida incluso supera la bombilla de Edison. Por eso es que hay algunos que proponen que esto debería ser una fecha icónica. Incluso en algunos libros de la Politécnica está reseñado todo ese acontecimiento, porque realmente el acontecimiento iba a ser para el 10 de agosto, pero por motivo de fuerza mayor, porque creo que tenían que hacer unos padres unos viajes a otra parte, entonces se trasladó todo para el mes de junio. Y bueno, fue algo, digamos, bueno para García Moreno, pudo ver ese, porque si hubiera sido para el 10 de agosto ya estaba Ya, muerto. claro, él falleció el 6 de agosto, él Él fue murió el 6 de asesinado. agosto, exacto. Carlos, García Moreno también fue un mandatario que trabajó en un problema que castigó a los territorios del actual Ecuador durante siglos, que fue la vialidad. Causa pues del atraso, de la falta de desarrollo económico, la falta de vías. O sea, todo esto de la mano con su proyecto del ferrocarril. ¿Cómo él se involucraba en este tipo de proyectos, por ejemplo, viales? Ya él contrataba gente de Europa que tenía la técnica, el arte. Aquí, si no me equivoco, contrató un arquitecto llamado Francis Smith, que era de Alemania. Él se encargaba del sistema vial. Incluso hay bastantes puentes hechos por él. También contrató, ahorita no me acuerdo el nombre, el que hizo el Pagnótico, Ya. ¿ya? Eh, espérame. Thomas Rick, él hizo el Pagnótico. Entonces, estos dos, El panóptico es la cárcel, claro, el penal, lo que se el conoce. penal García Moreno, Ok, exacto. ajá, Claro, sino que realmente el nombre es Pagnótico, por la forma. por la forma, ajá. Si ves, es una estrella y tiene una cúpula central. Entonces, pan significa todo y óptico, ojo. O sea, desde ahí te veían qué es lo que hacían los Era una presos. cárcel diseñada para poder, o su forma, Controlar poder controlar desde todo ángulo, ángulo los a los movimientos. prisioneros, exacto. Exacto, sí. Entonces, ¿De cosa que dónde no trajo había. él esta idea? La trajo de Inglaterra, incluso, bueno, no es propaganda política, pero uno de los candidatos actuales tiene el propósito de hacer un pagnóstico, cosa que me emocionó. Entonces, y ese candidato se ha creado básicamente en Inglaterra, entonces se está inspirando y parece que va a replicar
esa obra de García Moreno en este tiempo actual. E incluso, si te has dado cuenta, el panóptico de García Moreno existe hasta el día de hoy. Y entonces es una obra que sí fue bien hecha y aguanta. Y estamos Sí, hablando resistió que, hace 20 años, ¿qué? 30 años, algo así. claro, Quiero decir que tuvo uso, pero claro. todavía tiene un uso, o ya no. No, sí, está como, creo que lo iban a hacer en un museo, no sé si al final de verdad se cumplió con eso del museo. E incluso la casa de García Moreno hace un par de años ya se la rehabilitó hace 2 años y está hecho museo. Iba a ser un museo tipo religioso, pero dijeron que no, va a estar las actas del Cabildo y incluso creo que este mes, si Dios permite, nos van a dar un espacio para hablar sobre los sellos postales, porque queremos hablar sobre ese tema que es propio del gobierno de García Moreno. ¿Por qué es importante el tema de los sellos postales? Por qué es importante que lo haya hecho o que Gabriel García Moreno haya tomado la iniciativa? Desde un punto de vista, no sé, simplemente, tú eres filatélico por si acaso? No, O sea, porque veo pero que es un tema que le sí, fascina claro, los al filatélicos, filatelio, pero más claro. allá de eso, ¿cuál es la real importancia del asunto de los sellos postales? Que siempre lo he escuchado en el gobierno de García Moreno. Ya, el sello postal pasa que, ahorita no me acuerdo el nombre del creador, ya. Hay una leyenda, no es verdad, porque él cuando muere dice que eso fue una leyenda. ¿Qué pasa? Que antiguamente cuando tú enviabas una carta, eh, tú que eres el que recibía, tú eres el que pagabas. O sea, Ya, no es como ahora que tú mandas la carta, tú y eres, pagas. claro. Ajá. Entonces, digamos, se le ocurrió a esta persona Hacer que el... fabricar el sello. O Ajá. sea, y el sello era el pretexto, digamos, más que sobrado para decir, bueno, eh, mandas tu carta y se pone esto que trae información de tu país y, digamos, te garantiza que la carta va a llegar a donde tiene que llegar. Entonces, fue una idea que impactó, e Además incluso, que lo que tiene el valor económico lo tienes el sello, pues. O sea, claro, ya ahora sí empezar... y era reducido para lo que antiguamente, gracias por ese punto, antiguamente la carta era según la distancia, no, en cambio aquí era según el peso, entonces con eso, digamos, se hizo un ahorro tremendo, o sea, fue un progreso y eso se implementó primeramente en Inglaterra, si te das cuenta, García Moreno, todas estas cosas que venían de ideas de Inglaterra o de Francia, él las replica en el Ecuador, entonces... solo fue cuestión de 35 años para que García Moreno, no, sí, creo que 30 años para que García Moreno implemente lo que sucedió en Inglaterra, porque aquí se fabrica el famoso Penny Black. El Penny Black es la efigie de la reina Victoria con un fondo negro, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tú ves a la reina Victoria en esa época, reina Victoria es igual a Inglaterra, entonces García Moreno para su sello se le ocurrió lo siguiente, hacer tres escudos nacionales, el uno rojo, el otro amarillo, con los colores de la bandera. O sea, por Ujú. eso fueron los tres primeros sellos y fue una idea que le gustó a la gente. Entonces, es un logro del gobierno de García Moreno haber hecho este primer sello porque básicamente era como decir, ¿sabes qué? Estamos como semejante a Inglaterra, como el primer mundo. Carlos, García Moreno y la religión. ¿Por qué fue tan determinante en su vida? No solamente en su vida privada, sino en la vida pública del Ecuador. Bueno, te cuento que García Moreno tuvo una formación religiosa desde pequeño por su mamá Mercedes Moreno. Por ejemplo, aquí está este cuadro antiguo, si lo pueden observar. Ese cuadro lo pueden encontrar en la iglesia de la Merced, en la actualidad. Este de aquí. Sí, ese cuadro se salvó del famoso incendio de 1896, el incendio grande de Guayaquil. La gente lo rescató. Este cuadro, García Moreno cuando tenía sus 8 o 9 añitos iba a rezarle a la Virgen de la Merced. Era muy devoto de Este cuadro ella. le perteneció a García Moreno. No, era devoto. O Ah, sea, ok. iba a Ya, ya, rezarle. ya. Ya, sino que ¿Dónde, perdón, repite dónde está este en cuadro? la Basílica de la Merced. Ok. Ahí está. Sí, en la Basílica de la Merced actualmente. Ya, entonces, hubo un tiempo que no estaba el cuadro por lo que lo estaban arreglando. Entonces ya está otra vez al público. Ya, e incluso te cuento que cuando fue esto de las manifestaciones indígenas por el 2019, eh, habían escuchado el rumor de esta vocación. No sé si viste la noticia, se quemó, hay una réplica, pero en efigie
de la Virgen de la Merced, en esa capillita que está arriba del Cerro del Carmen, Ya. al lado del Sí, faro, sí, sí, al lado del faro. quemaron esa imagen porque creían que era la imagen histórica de que habían rezado, o sea, pero bueno, mejor que haya sido ese equívoco porque si no se perdía esto que estamos hablando tiene casi 200 años de antigüedad, ¿ya? Claro. Y entonces, ese detalle Él era muy devoto de la Virgen de la de esta Merced. Virgen y esa devoción que él tenía, eh, ¿cómo repercutió en toda su vida pública? O sea, por ejemplo, Ecuador, si no me equivoco, fue el primer país del mundo consagrado Al corazón de al corazón Jesús. de Jesús. ¿Por qué esa decisión? ¿Qué esperaba él lograr con esto? Y aquí otra pregunta que te la digo para que la respondas después. Él consagró al Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús y después lo hizo lo logró vía, o sea, eclesiástica y también con un decreto legislativo, pero ¿eso después se revirtió de alguna forma o el Ecuador sigue consagrado al corazón, al Sagrado Corazón de Jesús? Oh, ya, te explico. García Moreno ya de adulto, digamos, tiene como una especie de enfriamiento espiritual, Ya, ¿ya? E incluso cuando él defiende a los jesuitas, aquí está este libro. Este es un libro que él publicó en 1852, Defensa a los jesuitas. Ahí él defiende, dice, eh, me siento orgulloso de ser católico, aunque no me puedo contar entre el número de los devotos. ¿Qué quiere decir esto, García Moreno? Digamos, no soy un católico al 100%, pero igual defiendo a los jesuitas. Entonces, cuando él va de destierro a Francia, ¿qué pasa? Que ve el movimiento de la contrarrevolución. La contrarrevolución es la respuesta de la Francia católica a todo lo que hizo la Revolución Francesa. Entonces García Moreno se enamora de esta ideología, de esta espiritualidad, de este movimiento. Tuvo este renacer en Francia, porque cuando estaba mucho estudiando en la universidad, dice que se encontró con amigos protestantes y un ateo, y se burlaba de la iglesia y no le tenía miedo al infierno. Entonces García Moreno entró con debate con estas personas y les ganó. Entonces los amigos dicen, muy bien, muy bien defendido, muy bien expresado y con conocimiento de causa. Dice, pero tu linda religión la descuidas. Entonces como que le afectó, dijo, chuzo. Es verdad, yo defiendo, pero no la practico. Entonces él le dice al amigo, ¿sabes qué? Me ganaste con un argumento personal. Dice que al día siguiente se fue a hacer una confesión general y ahí es que él renace. O sea, digamos, ya sale este García Moreno que tú dices totalmente católico, ¿ya? Cuando lee la historia de la iglesia en Francia, descubre la profecía del corazón de Jesús, que tenía que, bueno, no sé si el espacio me dé, porque aquí también te puedo dar otro dato que no todo el mundo lo conoce. sí, sí, por supuesto. Ya, bueno, te preparo con las siguientes láminas, si es que las encuentro. Y ahorita, aprovechando que estás buscando y has hablado de la Sí, profecía, ¿es real esto que dice que hubo, creo, una monja o una religiosa exacto. que años Iba. antes lo profetizó a Sí, García Moreno? O sea, sí, que vendría un gobernante como él al sí. Ecuador. Exacto, se llama la Madre María de Jesús Torre Berrochoa. Ella nació en España. Entonces, ella tuvo una aparición de la Virgen del Buen Suceso, que es la imagen que está ahí. La Virgen se le aparece junto con el niño Jesús el 16 de enero de 1599. Y entonces le da una profecía de 4 tiempos. Dice, la patria en que tú vives dejará de ser colonia y será república libre. Entonces, deja de ser, ya, discúlpame, república libre, y dice lo siguiente. En el siglo XIX, aquí es donde entra García Moreno, dice, en el siglo XIX vendrá un presidente verdaderamente cristiano, varón de carácter, a quien Dios nuestro Señor da la palma del martirio, y él consagrará la república al corazón de mi santísimo Hijo. Ya con eso termina la cita. Incluso, tanto es la fama de esta profecía que incluso este último libro de Enrique Ayala Mora, en la página 52, si no me equivoco, trae la profecía que te digo.
¿ya? Ahí está reseñada la profecía. Entonces, por lo que últimamente sí hay más evidencias que da a entender que en verdad Bueno, es o posible. sea, existe la profecía, pero bueno, eh, tú nos estás comentando que García Moreno leyó también la profecía, Exacto, sí. pero él la leyó después de haber sido presidente o no. Claro, la Ya era leyó, presidente ya él. era Ok. presidente. Claro, porque incluso O hay sea, no un... digamos que él la leyó Claro, y después... sí, porque te cuento que no sé si por el 2000 salió un autor mexicano, no me acuerdo el libro, pero este autor mexicano decía que como García Moreno era muy devotito y como estaba en Quito, dice que se entró a un templo y él de niño descubrió la profecía. Entonces lo que él hizo fue tratar de que la profecía se encaje ajustara con él. a la fuerza con él. No, la profecía él la descubre creo unos 4 meses antes de morir, porque él está por la iglesia de la Concepción y sale una monjita concepta que venía de Tulcán. Entonces ella le dice ingenuamente, dice, señor presidente, aquí hay un libro que habla sobre usted. Entonces García Moreno creía que era un panfleto de Juan Montalvo, como todo el mundo hablaba mal de él, entonces él se imaginaba que era eso. Entonces cuando lee la profecía se queda sorprendido porque él dice, esto ya lo hice el año pasado, o sea, la consagración. Entonces, pero la profecía decía O sea, la consagración también fue profetizada. profetizada y en realidad él se enteró supuestamente de todo esto después Sí, de haber hecho todas estas al cosas. año de la consagración. Entonces, se podría decir, por lo menos a la vista de los documentos y sin tener que forzarlo mucho, que García Moreno fue un presidente profetizado para el Ecuador. Sí, porque te cuento que solo hay dos presidentes que gozan de ese privilegio. Si crees en esto, García Moreno, y hay otro que, otro Rosemena Gómez, que el maestro, Otto Arosemena Gómez. sí, cuando él era pequeño sacaba buenas notas, entonces el maestro dice, eres tan inteligente que estoy seguro que tú serás el presidente del Ecuador, cosa que se cumplió. Ah, bueno, Pero digamos un decir, ya, puede ser. pero digamos desde el punto de vista documental y religioso, el profetizado Es fue García Moreno, García exacto. Moreno. Y aquí quería entrar en una materia que es la que ha predominado más en la cultura general referente a García Moreno, porque sí, bueno, un hombre muy religioso, que incluso muchos han dicho que algunos historiadores han dicho que él utilizó la religión como instrumento político. Sea como sea, lo cierto es que era un presidente que asistía a misa, bueno, Claro. rezaba y todo eso. ¿Cómo podemos compaginar esto con su accionar en cuanto a sus enemigos políticos? Porque, y esto nos lo dice la historia, se haya exagerado o no, no lo sé, pero él trataba de manera durísima a sus Claro, enemigos. Entonces, en el historial de García Moreno tenemos fusilados, claro. tenemos Desterrados. desterrados, tenemos azotados. Yo te nombro, por ejemplo, tres de los que ahorita me acuerdo. Tenemos al general Ayarza, por ejemplo, Ujú. acusado de traición, si no me equivoco, Sí, un anciano de 70 y pico años, 80 años, no me acuerdo bien, pero bueno, fue azotado. Tenemos a Santiago Viola, también un argentino que vivía aquí en Guayaquil, claro, que también creo que él fue acusado de traición, si no me claro. equivoco, por unas cartas. Se descubrió las Él, cartas, exacto. y él fue condenado a muerte. Y fue fusilado, y si no me equivoco, fue fusilado en las esquinas de lo que actualmente es Boyacá y 9 de octubre, donde era el Banco de la SUAY. No estoy tan seguro, pero creo que era ahí. Y hay otra de las ejecuciones que a mí por lo menos me impactó mucho. Él ejecuta o manda a fusilar a José María Vallejo, que era un capitán. Pero no solamente a José María Vallejo, sino a su hijo también, que era un niño o un adolescente, no lo recuerdo bien. ¿Cómo y algo que sucede un poco a lo largo de estas personas sentenciadas es que, por ejemplo, en el caso de Santiago Viola o en el caso de Ayarza, creo también hubo ruegos por parte de las madres, de la familia y todo eso, de piedad, o sea, de la Claro, conmutación. ¿Cómo, cómo compaginamos? Porque, bueno, la doctrina, la religión enseña justamente
la piedad, ¿no? El perdón. ¿Por qué García Moreno no perdonó tanto como se espera de un cristiano? Ya, es que digamos aquí hay una salvedad, se puede decir. La salvedad es que él tenía el poder. Entonces, el poder sirve para ordenar, para reglamentar. Entonces, desde el poder hizo esto, porque si tú te das cuenta, antes de eso él no hacía estas cosas. O sea, él lo hace una vez teniendo el poder, y no porque tiene un ansia de poder, sino que si tú lees San Pablo, creo, si en la Biblia dice que tienes que respetar la autoridad, porque Dios por algo le dio la espada. Entonces, eh, San Pablo no dice ni la pluma ni un objeto, digamos, suave, sino la espada. En otras palabras, las decisiones difíciles. Entonces, en el espectro de las decisiones difíciles entran lo que son los destierros, la pena de muerte, que es algo que se puede comprender si nos ubicamos en la época de García Moreno, el siglo XIX, si nos ubicamos en la filosofía tomista de la época, y si nos basamos en lo que antiguamente decía el catecismo, porque antiguamente el catecismo creo que tenía como 100 argumentaciones por la pena de muerte, fueron bajando hasta Juan Pablo II quedó una, actualmente con el Papa Francisco No quedó existen justificaciones ya ya, para la pena de muerte no, dentro de la actualmente religión. de la Ajá. religión católica, ya. En O la sea, época y en la época de García Moreno, sí habían bastantes causales, ya. Entonces, o sea, eh, esto más que una, bueno, no solamente que era política de Estado, pero algo que estaba refrendado por la propia iglesia. claro, es como un ejemplo. En la época de O sea, García la Moreno, traición se castigaba con muerte. claro, o en el peor de los casos, según estudiando el caso, ¿no? Si no era tan grande la cosa, podía ser un destierro o una cárcel, pero Ok, si era grande entonces estas ejecuciones habría que entenderlas en el en el texto de contexto. la época y también eh, por su formación religiosa y además que él se sentía refrendado por la iglesia. Pero aquí yo pregunto algo, si no hay respuesta para esto, no hay problema, Bueno, porque uno de los ejecutados por García Moreno, yo nunca le he encontrado mucha explicación. Era un niño de 12 años, si no me equivoco, la edad no la recuerdo bien, pero era el hijo de uno de los condenados. Eh, y García Moreno ordenó que este chico fuera fusilado antes que su padre presenciara la ejecución. ¿No te parece que ya eso incluso es, por lo menos por usar una palabra elegante, es excesivo o fue excesivo? ya, El niño me acuerdo que se llamaba Buenaventura Buenaventura, Vallejo, exacto, Buenaventura Vallejo, que es el hijo de este almirante, de José María Vallejo, José María Vallejo. que se había rebelado contra... Claro, incluso te cuento que ese es un motivo porque la mayoría de los navales, la mayoría, porque si hay son contaditos con lo de la mano los que sí lo admiran a García Moreno, pero la mayoría, pero aquí viene una explicación. Eh, Primero, se meten en una conspiración que no tenía razón de ser, no había razón de ser, o sea, pongámonos ahí, en seco. Le hicieron una conspiración a García Moreno que no había razón, o sea, porque igual faltaba pocos meses para que García Moreno deje Terminaron. el cargo. Ajá. Entonces, incluso García Moreno estaba enfermo. ¿Y qué pasa? Que Robles Urbina contrata a este hombre, cogen 4 barcos, que es la famosa batalla naval de Guayaquil, para que veas. Incluso tenemos 2 batallas navales de Guayaquil y sin embargo solo recordamos la del siglo XX. La del siglo XIX no la recordamos porque el protagonista es García Moreno. Incluso es el ganador. Sin embargo, por eso te digo, son estas leyendas negras que siempre te lo ponen oculto a García Moreno y como y digamos, si tú quieres rescatarlo, entonces se mancha la historia. Y esto es con este hombre porque tiene 80 años, ya da un servicio al país, entonces se mete a conspiración. Incluso 80 años tenía Vallejo. Vallejo, Ajá. ¿sí? Tenía aparte una pierna menos, ya, ya. E incluso se atreve a llevar a su hijo que realmente tenía 17, 18 años. Ok. Incluso hay otra versión que dice que Vallejo tenía 2 hijos con el mismo nombre, porque ahora si esta versión es cierta, entonces aquí sí la edad del hijo ya sale digamos, de la leyenda, porque este segundo hijo tiene 42 años. Bueno, entonces, pero igual, di-
concedamos Aunque que... sería un poco tirado de los pelos porque llamaron a dos hijos con un mismo nombre. O a lo mejor el uno era ya un hijo muerto, no lo sé. Bueno, yo te cuento que tengo dos amigos que tienen el mismo nombre, los dos primeros nombres igual al papá, o sea, los tres tienen, pues, o sea, no es nada exacto, y vamos hablando cómo sería el siglo XIX, entonces sí puede haber esa posibilidad. Bueno, Está bien. Y mira, yo entiendo la cuestión que tiene que ver con el castigo por traición y ya hemos hablado que claro, lo vemos bajo el contexto de la época y también porque estaba refrendado por una religión en la cual García Moreno creía. Aún así, siento como un acto de crueldad el mm, hecho de haber fusilado primero al hijo, sea la edad que tenga, frente a su padre, ¿no? Y bueno, o sea, como que el castigo todavía se vuelve más cruel. Por eso te digo, creo que es una pregunta difícil de contestar y específicamente centrémonos ahí. ¿Realmente era necesario, o sea, dentro de toda mm, el accionar de García Moreno, podría ser eh, aceptado como que este es uno de los puntos más oscuros o tal vez más crueles en el accionar de él, ¿no? o sea, no sé, tal vez si le preguntaras a otro te dijera que sí, pero en mi caso es un no por Y yo lo quiero que... escuchar es tu Claro, versión. mi versión es un no, ¿por qué? Porque estamos hablando que es una guerra. Y en una guerra, quieras o no, hay un ganador y un perdedor. Pero ahora te hago una pregunta a ti. ¿Qué crees que hubiera hecho los Buenaventura si ellos hubieran ganado? ¿Tú crees que no lo hubieran justiciado García Moreno si era el perdedor? Es posible, era algo que se acostumbraba Por eso. en esa época, o sea, no había, bueno, en toda la historia de la humanidad, los vencedores eh, han actuado cuando se ha podido, bueno, no en todos los casos, porque, bueno, por ejemplo, Sucre, Antonio José de Sucre, muchas veces vencedor, se portó benevolente con los vencidos. Claro. Aunque él también tuvo sus episodios de crueldad, como por ejemplo la Navidad Negra De de pasto, Pasto de exacto. Y a veces 1822. eso te lo ocultan o no te Entonces, tocan. por eso te digo, es lo importante. Y te hago la pregunta porque yo soy consciente de que estos eventos hay que analizarlos Exacto. bajo la óptica de la época. Y Todas sí las es verdad, ahí aristas. tú has mencionado algo importante. Estaban en un momento de guerra y definitivamente, sea la edad que haya tenido, pues eran enemigos, eran Claro, pero enemigos. mira, yo soy honesto. Seamos sinceros. Tú como padre de familia, ¿vas a llevar a tu hijo que tanto ama a una guerra que es casi seguro que la puedes perder? O sea, ¿vas a llevar a tu hijo? Yo creo que no. Yo creo que no como padre, no, como padre no vas a llevar a tu hijo. Entonces, yo creo que eso sí es lo que le cuestiono a Buenaventura padre, ¿ya? Por lo que, mira, lo que sí se le reconoce a García Moreno tal vez fue el exceso, porque, pero tienes que comprender que el hombre vivía conspiración contra conspiración y ya le pareció como que Robert y Urbina hagan un último intento para hacerse del poder y él ese día, no lo voy a negar, él hacía una ejecución de 27 personas que incluía a Santiago Viola también en la cuenta del... Ya por eso que incluso hay la famosa leyenda, pero es leyenda porque aquí hay este libro que se llama... Sí, este. Proceso para seguir y descubrir los autores y cómplices. La gente dice que oían gritos, pero no se sabía qué se decía, ¿ya? Entonces, nadie te dice que muere tirano y todo eso. El único que se dijo muere tirano fue Faustino Rayo. Los otros, digamos, como eran muchachitos jóvenes, no sabían cómo articular las cosas, porque dicen Rosas Casovi, la muerte de Ayarza, los de Jambelí. Entonces, digamos, eso lo manejan desde una perspectiva de liberalismo de izquierda como para exagerarte. Bueno, y tampoco, o sea, en la época de García Moreno, no es que estaba prohibida las ejecuciones. O sea, se podía hacer, digamos, era un instrumento legal. No, claro, pero la cuestión es que la gente decía que cuando lo matan le rezan como letanía a los crímenes. No es Ah, ok, cierto eso. ya, sí, sí. Es una exageración, Lo que te pregunto es, ¿era legal este tipo de ejecuciones en su época? O claro, sea, porque lo incluso, permitía la ley. Y,
y aquí una reflexión te hago para terminar, porque quiero avanzar al último tema de la vida de García Moreno, es que este asunto de la retaliación contra los enemigos, como fusilamientos y todo eso, y has hecho una mención del poder, porque tenía el poder para hacerlo. Yo creo que si a los gobernantes actuales tuvieran también la posibilidad de ejecutar a sus enemigos políticos, creo que también habría un montón de fusilados. Bueno, hay una anécdota interesante. Dice que Velasco Ibarra decía, a veces quisiera estar en el siglo XIX para poder hacer eso. Sí, y yo creo que los gobernantes actuales también, muchos, si tuvieran esa potestad, harían uso de ella. Carlos, la muerte de Gabriel García Moreno. La historia registra, no fue solamente uno, fueron varios los asesinos, pero el principal fue Faustino Lemos Rayo, ¿no? Fue como que el primero que se acercó con el machete y asestó pues los golpes mortales a Gabriel García Moreno. La versión más popular es que las motivaciones de Faustino Lemos Rayo para matarlo a Gabriel García Moreno, creo que fue días antes de comenzar su tercer periodo, ¿verdad? Estas motivaciones fueron pasionales, o sea que Gabriel García Moreno había convertido en su amante a la esposa del que posteriormente se convertiría en su asesino. Y repito, sería pues entonces un crimen de tinte pasional. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Es real? ¿Es el verdadero motivo? ¿O hubo algo más grande atrás del asesinato de García Moreno? Es decir, ¿alguien puso el arma homicida en manos de Fausto Lemos Rayo y de los otros conspiradores? ¿Los masones, tal vez? Claro, sí. La muerte de García Moreno se resume en 3 palabras. Sería un complot masónico internacional. Complot masónico internacional. Sí, un complot. ¿Tú estás firmemente convencido de eso? Sí, eso sí. Desde la historia, ¿cómo puede demostrarse? Desde la historia se puede demostrar por los conjurados. Hacen reuniones secretas. Y aquí viene el elemento de la iglesia. Deja acordarme. Hay un padre franciscano. Yo por ahí leí que García Moreno, justamente unos días antes de su muerte, le escribe al Papa. Y le dice con punto y coma, la masonería quiere matarme. Y hablaba específicamente de la masonería alemana, si no me equivoco. Sí. Ya. ¿Por qué también se menciona la masonería del Perú? Porque era una filial de ellos. Porque, digamos, tanto Colombia y Perú, pero creo que era más Perú, querían de verdad desaparecerlo a García Moreno porque el Ecuador era la única excepción. No había masonería, o si había masonería era clandestina. Pero esto porque García Moreno había expulsado a los masones ecuatorianos, claro. o que se reunían aquí en territorio. Claro, es por lo que estaba prohibido. Estaba prohibido, creo, por 2 ámbitos. Número 1, la Constitución y el concordato. Y entonces, por esas 2 razones no podían, sí o sí, haber aquí masones. Si los habían, eran de forma clandestina. Por eso incluso te cuento que los historiadores se pelean, porque hay algunos que dicen que siendo tan severamente García Moreno, no habían los grupos masónicos para la conspiración. Pero, seamos sinceros, los enemigos de García Moreno eran del mismo nivel de él. O sea, si García Moreno era así, sus enemigos también eran así. Entonces, ¿Y sus enemigos eran los masones? ¿Quién más? Los liberales y también personas que, digamos, tal vez no pudiera tener cualquier tipo de resentimiento con él. Por lo que te cuento que básicamente... Pero como agrupación, digamos, tú crees firmemente que los masones eran su enemigo más formidable de alguna manera. Porque bueno, según tu visión, son los que lograron acabar con él. Claro, pero digamos necesitaron ayuda, porque o sea, si hubiera sido solo... ¿Y del grupo de asesinos, algunos eran masones? Por ejemplo, los asesinos materiales. ¿Cuántos eran, perdón? ¿Cuántos fueron? Bueno, oficialmente... visto por todo el mundo, unos 11, pero dicen que puedes aumentarle, si es posible, hasta 50 gente. No, pero quiero decir, los materiales, 11. los que participaron en 11 en total. 11 en total. Sí. De este grupo de los 11 habían masones.
Bueno, a veces se lo acusa a Roberto Andrade, pero Roberto Andrade siempre se ha defendido, pero irónicamente Roberto Andrade siempre los libros y los abogados y todo eso era auspiciado por la masonería, entonces bueno, y aquí ya viene lo que tú crees, porque uno puede decir, bueno, si estaba apoyado por ellos, que pertenece a ellos, otros puede decir, ah, no, es amigo de ellos y independientemente ellos le ayudan sin ser masón. Entonces siempre habrá esa duda si Roberto Andrade eso no es, porque hay otra versión muy rebuscada, que no sé si ha visto fotos de Rayo, que está la mano así metida. Ajá. Y hay gente que dice que eso es un saludo masón, pero no, a veces creo que también porque como Quito es frío, se metían la mano para calentarse. Entonces, pueda que necesariamente, porque en honor a la verdad, yo que sepa, Rayo no es masón, aunque algunos historiadores sí lo señalan como masón, pero yo digo que Rayo no fue masón. El motivo de Rayo fue algo más personal. Y sí, fue pasional, pero no en el sentido de la mujer, sino en el sentido de que García Moreno, digamos, lo defraudó de dos formas. Una, porque él estaba en Enapo, y él quería estar en Enapo y García Moreno lo manda a Quito, ya porque en cambio la leyenda negra es todo lo contrario. Él estaba en Quito y García Moreno se empecina de enviarlo a Napo, ¿no? Él estaba en Enapo, porque Faustino Lemus Rayo estaba en Enapo, era porque estaba haciendo ventas ilegales con los indios. Entonces, él extorsionaba con el oro, la plata, con ciertos animales, plantas, y maltrataba. Entonces, esta información le llegó al superior de los jesuitas le hicieron saber esto a García Moreno, y ahí es que él pide que Rayo abandone el Lo Napo, saca de del lugar Napo. donde estaba haciendo sus negocios. Faustino Lemus Rayos y García Moreno sí se conocían. Claro, Y ellos creo que fueron hasta amigos, ¿no? amigos, creo que incluso algunos dicen que llegaron a compadres, ¿ya? Sino que García Moreno, a él lo conoce cuando creo ya después de lo que es la batalla de Guayaquil. Ok. Básicamente, Faustino Lemus Rayo le sirvió en el ejército. Ah, claro, porque él también estuvo en una de las batallas que dirigió, en la Claro, de Huasput. sí, y por eso incluso le dijeron traidor a la patria a Ah, Rayo claro, porque porque él era colombiano. Rayo nació en Colombia y Claro, esa batalla fue contra fuerzas colombiano. Por eso ecuatorianas le decían, contra... claro, e incluso creo que lo querían matar porque lo cogieron a Rayo y García Moreno hizo lo posible por liberarlo. Esta fue una foto que se le tomó a Gabriel García Moreno, o sea, él está muerto, ¿verdad? Este es el Ujú. cadáver de García Moreno, Sí, pero su cuerpo fue preparado, sí, vestido, sus heridas fueron ocultadas y este es un tipo de fotografía que fue muy popular en el en el siglo siglo XIX, XIX. que se le ha puesto el nombre de Memento Mori, ¿no? O sea, son fotografías donde las personas fallecidas son vestidas y Ah, maquilladas adecuadamente, incluso para hacerlo parecer en posiciones como que aún estuviera en vida o estuviera dormido, claro, ¿verdad? Y aquí te hizo yo una pregunta hace un rato acerca de las primeras veces. Entonces, García Moreno fue, si no me equivoco, el primer magnicidio de la historia del Ecuador. Entonces, suele hablar a veces claro, de Sucre, aunque él no llegó a claro, ser mandatario, ¿no? Pero claro. y también, aquí no sé si lo estoy también diciendo bien, por eso le pregunto al experto, es la primera vez y creo que la única que a un mandatario fallecido ecuatoriano se le ha hecho una fotografía de Memento Mori. Sí. ¿Por qué? Porque estaba estipulado en la Constitución que así tenían que ser sus honras fúnebres, porque esto era, digamos, la forma como lo hacía Francia. ¿Y por qué no hay otra más? Porque después de los presidentes que vinieron de García Moreno, por el Partido Conservador, digamos, por respeto, y en cambio por el Partido Liberal les decían, no, yo no quiero tomarme la foto como este sujeto. Entonces, digamos, era como decir, con esto te desprecio. Y entonces, por eso es que solo García Moreno es que tiene esa foto. Ya, por ejemplo, en Loja también sí hay, como tú dijiste, Memento Mori, pero con bebitos. Es muy famoso allá en Loja con los niños pequeños. Ya, te cuento que ahí también hay dos anécdotas sobre en el momento de García Moreno así. Esta mano que tú ves ahí ah, está, creo, cosida aquí. Ajá. ¿Qué pasa? Porque Que a él se le desprendió casi la mano en el ataque, ¿no? sí, bueno, esta mano parece que el médico de la presura no la cosió bien. ¿Y qué pasa? Que había bastante gente
se agolpaba. Entonces, creo que habían ese día lavado el entablado de la catedral, entonces las tablas estaban como bamboleantes. Entonces la gente va y viene cuando comienza a moverse el cuerpo de García Moreno, pero era por la gente. Y cuando se zafa la mano, la gente gritó, o sea, creían que había resucitado. O sea, es una anécdota que a veces se escapa, pero sí, la gente creía que García Moreno en ese momento había resucitado. Carlos, para terminar, háblanos acerca de este objeto. ¿Qué es? Bueno, es una reliquia de García Moreno de primer grado. Es sangre. Bueno, ya está negra porque es sangre de hace 150 años. Es la sangre que botó García Moreno de su cuerpo en el magnicidio del 6 de agosto de 1875. Si se analiza eso, la sangre está en acerrín, porque antiguamente cuando habían estos chacos de sangre se utilizaban dos cosas, algodón o acerrín. Entonces creo que lo que más Para limpiar. Exacto, para limpiar. Entonces, lo que más abundó en ese momento fue el acerrín. Y estamos hablando que es un trayecto bien largo porque a García Moreno lo machetean desde arriba del Palacio Presidencial, desde, desde la Plaza Grande, y de ahí lo llevan a la catedral. Entonces, todo ese trayecto, imagínate, ha de ser un charquerío porque es la cabeza. Y sin embargo, sabemos que García Moreno sobrevivió a ese ataque inicial, termina agonizando en la Catedral de Quito, aunque bueno, algunos historiadores sí lo ponen en duda, pero sí hay la capacidad. eh, y aquí vuelve otra vez mis paralelismos con Abraham Lincoln. Abraham Lincoln es el primer presidente asesinado en Norteamérica y a Abraham Lincoln le dan un balazo en la nuca y él muere al día siguiente. Entonces, si ves la capacidad, porque hay gente que sí me dice, no, García Moreno murió al día siguiente, digo, no, ese fue Abraham Lincoln. Es que a veces sí hay paralelismo, pero tampoco lo vamos a equiparar a semejanza igual. Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Este ha sido un tema interesante que hemos tratado, la vida, bueno, algunos aspectos de la vida y la muerte de García Moreno. Te agradezco de verdad encarecidamente por tu participación. Y bueno, nos estamos viendo en un próximo programa de los historiadores, donde vamos a seguir tratando otros temas de historia de Ecuador y el mundo. Muchas gracias, Carlos. Sí, ¿sí puedo decir unas palabritas? Sí, útiles? sí, claro. Bueno, te cuento que a nivel del Instituto Nacional Garciano, este año 6 de agosto del 2025, García Moreno cumple 150 años de muerto. Estamos haciendo una campaña con la Asamblea Nacional, también con el presidente actual o con el que vendrá, de que a García Moreno se lo proclame ilustre regenerador de la patria y mártir de la civilización católica. Ese título que te digo no es nada nuevo, eso se lo dio la Asamblea un 16 de septiembre de 1875 a García Moreno, pero el presidente que lo firmó en esa época parece que le afectó tanto a la muerte de García Moreno que hay dos versiones, dicen que o se lanzó de una parte alta él solo o lo empujaron, pero el asunto es que él murió y lastimosamente este decreto quedó en papel, o sea, quedó como letra muerta, y ahí vinieron los gobiernos progresistas y liberales y nadie ha ratificado con hecho. Por eso es que si tú ves, cuando ves un cuadro de García Moreno, el cuadro de García Moreno tiene que tener este título. Este título es a perpetuidad. Eso lo dejó estipulado y que tiene que estar en los edificios y todo eso, y no se cumple porque a veces tú ves ciertos personajes Porque históricos. no es un título oficial, pues no está. O sea, sí está. O sea, sí alcanzó a firmarlo. Se firmó, sí, sino que digamos no se hizo cumplimiento en la realidad. Entonces, te cuento que hace 10 años atrás, por el 2015, se le escribió al presidente de la época, al señor Correa. Digamos, sí nos ayudó un poco con las fotografías antiguas, ya porque estas fotos antiguamente no se consideraban así porque sí. Gracias a Patrimonio y Cultura de esa época se consiguieron estas fotos. Incluso algunos libros que están aquí también están en PDF que antiguamente no los podías conseguir, ¿ya? Pero nos dijeron que sobre esto se le escriba a la Asamblea, sería idóneo, pero después del gobierno de Correa y los sucesivos, siempre la Asamblea nos da una respuesta de que están en transición. Entonces esperamos que como van a haber nuevas elecciones, pueda que esta nueva Asamblea y el nuevo presidente, considerando que
que son los 150 años, digo porque incluso ya se hizo el Día del Gamer. Creo que sí vale la pena en investigar este caso y ver si se concede este título póstumo a García Moreno, que sea una deuda histórica a su persona y a su obra, e incluso también falta recalcar también un homenaje por parte de la Iglesia Católica. Pero bueno, eso será para otra ocasión si tal vez se me invita. Gracias. Pasen bien. Gracias a ti, Carlos. Muchísimas gracias, amigos, por acompañarnos. Nos vemos en un próximo programa.